Dos mundos que se cruzan. Imagínate caminando por las calles de la antigua Roma, escuchando a los sabios hablar sobre la naturaleza del sufrimiento y la serenidad. Paralelamente, en un rincón apartado de Judea, un líder espiritual enseña a las masas sobre el reino de los cielos y el camino hacia la paz interna. Aunque distantes en geografía y cultura, ambos escenarios convergen en una profunda verdad. Nuestra realidad no es moldeada por el mundo que nos rodea, sino por la lente a través de la cual lo vemos. Es intrigante notar las resonancias en sus discursos. Por ejemplo, Séneca reflexionó diciendo: ¿por qué señalas las heridas ajenas cuando estás lleno de cicatrices? Mientras Jesús preguntó: ¿por qué ves la astilla en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga en el tuyo? Aunque desde un enfoque cristiano no se puede equiparar a figuras estoicas con la figura de Jesucristo, pues Séneca, Marco Aurelio o Epicteto eran mortales con sus falencias, mientras Jesús es visto por muchos como la manifestación divina en la tierra. Es innegable que ambos legados continúan inspirando y guiando a las generaciones actuales. Exploraremos las similitudes entre las enseñanzas de Jesús y los estoicos, y nos preguntaremos: ¿podría Jesús tener un corazón estoico? Las conexiones entre el estoicismo y el cristianismo son verdaderamente reveladoras. El origen del estoicismo. A medida que las palabras de Jesús y Séneca resuenan en nuestras mentes, un sentimiento de familiaridad nos aborda. Aunque sus enseñanzas surgieron de culturas distintas y tradiciones aparentemente divergentes, ambas comparten raíces en una verdad universal. La percepción interna tiene el poder de transformar nuestra experiencia externa. Antes de sumergirnos en la vida y las enseñanzas de Jesús, profundicemos en el nacimiento y desarrollo del estoicismo. En las bulliciosas calles de Atenas, la cuna de la filosofía occidental, en el siglo III a.C., nace el estoicismo de la mano de Zenón de Sitio. Influenciado por las enseñanzas de Sócrates y los cínicos, Zenón funda una escuela estoica. Los estoicos, liderados inicialmente por Zenón y luego por luminarias como Séneca, Marco Aurelio y Epicteto, sostenían que la verdadera felicidad no se encuentra en las riquezas o el reconocimiento, sino en la virtud y la sabiduría. Para ellos, la vida no se trata de lo que nos sucede, sino de cómo respondemos a ello. Mientras el mundo externo es volátil e incontrolable, nuestro mundo interno, nuestros pensamientos y acciones están bajo nuestro dominio. Aquí radica la esencia de su filosofía: vivir de acuerdo con la naturaleza, aceptar lo que viene y encontrar la paz interna a través del autocontrol y la virtud. Marco Aurelio, uno de los emperadores más admirados de la Roma antigua y devoto estoico, escribió: la vida es corta y la naturaleza de la existencia es efímera. Vive como en una montaña. Al igual que Jesús, quien enseñó a sus seguidores a no acumular tesoros en la tierra, Marco Aurelio recuerda la naturaleza transitoria de la vida y la importancia de vivir con propósito y significado. Jesús y sus enseñanzas. En el corazón del Imperio Romano, en una región marginada llamada Judea, nace Jesús de Nazaret alrededor del año 4 a.C. Hijo de María y José, crece en un mundo dominado por fuerzas políticas y religiosas. A pesar de ser una figura revolucionaria en su tiempo, los registros históricos sobre su vida son escasos. La mayoría de lo que sabemos proviene de los evangelios del Nuevo Testamento. El contexto de Jesús es uno de opresión romana y agitación religiosa. Sin embargo, en lugar de liderar una revuelta contra los invasores, Jesús propone una revolución interna del corazón y el espíritu. Sus enseñanzas, aunque profundamente arraigadas en la tradición judía, muestran paralelismos sorprendentes con el pensamiento estoico. Tomemos, por ejemplo, las bienaventuranzas del Sermón del Monte. Jesús dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. En estas palabras se refleja una mentalidad que valora la humildad y el desapego de las trampas del ego, algo que los estoicos también apreciarían. Además, en el Evangelio según Lucas, Jesús advierte: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Este concepto refleja el núcleo del pensamiento estoico. La verdadera riqueza no se encuentra en las posesiones materiales, sino en la riqueza del espíritu y el carácter. Con esto en mente, podemos preguntarnos: ¿fue Jesús un protoestoico o es más apropiado decir que ambos caminos, aunque separados por cultura y tradición,
convergen en verdades universales. A medida que continuamos nuestro viaje, profundizaremos en estas similitudes, especialmente en torno a la virtud y el autocontrol. Similitudes profundas, virtud y autocontrol. En el corazón de la filosofía estoica yace una idea fundamental. La vida virtuosa es la única que vale la pena vivir. Para los estoicos, la virtud no es simplemente un conjunto de reglas morales, sino el núcleo mismo de una vida buena y significativa. Zenón de Sitio, fundador del estoicismo, definió la virtud como un hábito selectivo consistente en una disposición racional. En esencia, la virtud es vivir en armonía con la razón y la naturaleza. Aunque Jesús no se refirió explícitamente al término virtud, como lo hicieron los estoicos, su enseñanza sobre el fruto del Espíritu en la carta a los Gálatas es profunda. Mas, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, escribió el apóstol Pablo. Estas cualidades, estas manifestaciones del carácter divino, reflejan la misma búsqueda de virtud que encontramos en el estoicismo. Pensemos en la serenidad de Jesús, aún en el punto culminante de su sufrimiento. Crucificado, muestra una profunda aceptación y comprensión de su destino. Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Su serenidad frente a la adversidad es en muchos aspectos comparable a la serenidad que los estoicos aspiran a alcanzar. Epicteto, uno de los grandes estoicos, escribió en sus Enquiridión: no son los hechos los que perturban a las personas, sino su juicio sobre ellos. Es un llamado a entender que nuestra reacción frente a las adversidades es más determinante que las adversidades mismas. El nexo entre Jesús y los estoicos en la búsqueda de la virtud y el autocontrol es claro. Ambos ven el mundo exterior como algo que no puede ser controlado, pero firmemente creen que el individuo tiene dominio sobre su respuesta interna. El desapego del mundo material, Jesús y Marco Aurelio. Imagina una tarde serena en Jerusalén. Las piedras milenarias del templo reflejan la luz dorada del atardecer. En una esquina, Jesús de Nazaret, con su expresión serena y profunda, se encuentra con Marco Aurelio, el emperador filósofo de Roma. Aunque separados por décadas y geografía, un lazo invisible parece unir sus pensamientos. Maestro de Galilea, comienza Marco Aurelio, veo en tus enseñanzas una profunda sabiduría, una que resonaría en las calles de Roma. Tú hablas del desapego de las riquezas, mientras yo he reflexionado sobre la efímera naturaleza de las posesiones terrenales. ¿Cómo ves la relación entre el hombre y sus bienes? Jesús, mirando al emperador con comprensión, responde: verdaderamente te digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. El emperador asiente, reconociendo la profundidad del mensaje. En mis meditaciones he escrito que muy poco es necesario para una vida feliz. Está todo dentro de ti, en tus maneras de pensar. Las riquezas a menudo son una distracción de esta verdad. Ambos líderes, desde sus distintos contextos, convergen en un entendimiento común. Las posesiones materiales en sí mismas no son el problema. El desafío radica en el apego que les otorgamos y en cómo permitimos que definan nuestro valor y sentido de propósito. Mientras esta conversación imaginaria se desvanece en el anochecer, emerge una pregunta profunda para todos nosotros. ¿Qué valor otorgamos a las cosas materiales en nuestra vida? ¿Nos definen o simplemente son herramientas que utilizamos para aportar bienestar a nuestra vida y a la de quienes nos rodean? El amor al prójimo y el bien común, Jesús y Séneca. En una época de injusticia y sufrimiento, tanto Jesús como los estoicos predicaron sobre la importancia del amor y la bondad hacia los demás. Mientras Jesús enseñaba, ama a tu prójimo como a ti mismo, Séneca decía, el hombre es un animal sociable. Su naturaleza le lleva a amar y cuidar de sus semejantes. Para Jesús, el amor no es simplemente una emoción, sino un mandato divino que se refleja en actos concretos de compasión y justicia. Él no solo hablaba de amar al prójimo, sino que lo demostraba a través de sus acciones, curando a los enfermos, alimentando a los hambrientos y defendiendo a los oprimidos. Su parábola del buen samaritano es un ejemplo claro de cómo el amor al prójimo trasciende barreras sociales y culturales. De manera similar, los estoicos como Séneca enfatizaban la importancia de vivir en armonía con la humanidad y de trabajar por el bien común. Séneca escribió, vivimos para los demás. El hombre es un ser social.
Para los estoicos, la bondad hacia los demás no era solo una virtud, sino una obligación moral derivada de nuestra naturaleza humana compartida. Ambas filosofías nos llaman a ver más allá de nuestras propias necesidades y a actuar con empatía y compasión hacia los demás. Aunque sus caminos eran distintos, la visión de un mundo más justo y amoroso es un objetivo común. Conclusión: dos caminos, una verdad. A medida que navegamos por la intersección de las enseñanzas de Jesús y los estoicos, nos encontramos con una profunda verdad compartida. La vida virtuosa y la paz interna son alcanzables no a través del control de las circunstancias externas, sino mediante la transformación de nuestro mundo interno. Las enseñanzas de Jesús y los principios estoicos nos invitan a vivir con propósito, a buscar la virtud y a encontrar la serenidad en medio de la tormenta. En un mundo que a menudo valora el éxito externo y la acumulación de bienes, estas filosofías nos recuerdan que la verdadera riqueza y la verdadera paz se encuentran dentro de nosotros. Al igual que Jesús y los estoicos, estamos llamados a vivir de manera que nuestras acciones reflejen nuestra humanidad compartida y a buscar la virtud como nuestro norte. Así, en nuestro viaje por la vida, podemos llevar con nosotros la sabiduría de estas enseñanzas antiguas, permitiéndoles guiar nuestros pasos y nuestras decisiones. En última instancia, Jesús y los estoicos nos muestran que, aunque los caminos pueden ser diferentes, la búsqueda de una vida buena y significativa es una verdad universal que trasciende el tiempo y el espacio. Si te gustó este video, te invitamos a ver uno de los videos sugeridos en la pantalla para obtener más conocimientos y sabiduría estoica. ¡Hasta pronto!